Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer antes que nada a la Asociación de Empresarios de Colombia y a su Junta Directiva por esta invitación, en especial a Santiago Pinzón, que no está aquí, pero ha sido el encargado de esta organización junto con Lina, al menos con quienes yo me relacioné, por este estupenda congreso. Pero que también agradezco mucho esta invitación porque me permite hablar de algo en lo que estamos trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la economía naranja, hace un rato ya. Confieso que al venir y saber que venía a Cartagena, tuve como un flashback y dije, voy a volver a mis antiguas andanzas de historiadora, y quise desempolvar todos esos escritos muy sesudos, llenos de latinazgos, donde yo hablaba sobre patrimonio, el ethos americano, las identidades, pero la verdad es que no. Esta amiga, que espero que algunos conozcan, los vino a salvar. No les voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de otras cosas. Sí quiero volver a Cartagena. Cuando venía aterrizando anoche, lo hacía con bastante emoción. Era la primera vez que yo ponía un pie en Colombia, pero sobre todo en Cartagena. Y no solamente era una emoción por llegar a este lugar que yo había estudiado, que había leído los libros, etcétera, sino que al mismo tiempo me di cuenta que era una ciudad por la que yo había caminado muchas veces antes, ya la conocía, y lo había hecho de la mano de Sierva María de los Ángeles, una pobre mujer muy desgraciada, que me hizo recorrer por el corralito de piedra todo su desamor y su tristeza hasta su muerte en ese libro fantástico del amor y otros demonios. Y la verdad es que quien me trajo a Cartagena fue Gabriel García Márquez, o Gabo, como ustedes lo llaman, un personaje universal. Y él, desde su realismo mágico, 100 años de soledad, esos pueblos sin ladrones, como los funerales de Mama Grande, me hicieron venir a este lugar. Yo ya había venido. Lo que me parece interesante es que todo esto me hizo pensar que mi presencia aquí era como crónica de una visita anunciada. Y la verdad es que todas las peripecias que tuve que pasar hasta llegar aquí, toda la serie de coincidencias, Santiago la sabe, hace que podría escribir casi una crónica parecida a los escritos de Gabriel García Márquez. Pero también quiero confesarles algo. Yo también soy un amante de la cultura de nuestro continente, de la cultura de Colombia, de la música, del yoe. También soy un amante del baile. ¿Y qué tal? Shakira hace mover las caderas hasta las chilenas, imagínense. Y por último, también del diseño, de la moda, de la arquitectura. ¿Qué mujer latinoamericana no quiere tener un diseño de Silvia Cherasi? Pero también otra cosa, las telenovelas. Incluso los historiadores mamertos como yo vemos telenovelas. No sé si mamerto en Colombia significa otra cosa que lo que significa para Chile, espero que no sea una mala palabra, pero me parece muy importante, y hago énfasis en las telenovelas, porque si hay un ejemplo claro de la economía naranja y de todo su potencial, es Betty la Fea. Beatriz Pinzón Solano y la magnífica historia de transformación que nos cuenta Fernando Gaitán, esta historia por la que nadie daba un peso se transformó en un éxito que superó todas las expectativas pensadas. Era una propuesta totalmente contraintuitiva y precisamente su éxito nos lleva a pensar en muchas cosas. Su éxito no solamente revolucionó la industria del entretenimiento en Colombia, sino que batió todos los récords a nivel mundial, siendo declarada el año 2010 como la telenovela más exitosa de todos los tiempos por el libro Guinness. Sus audiencias superaron consistentemente los ratings por sobre los 50 puntos, lo que la llevó a ser emitida en más de 180 países, podríamos decir que todo el mundo, casi.
y tuvo adaptaciones tuvo 28 adaptaciones alrededor del mundo. Las ganancias tanto económicas como reputacionales para todos los involucrados son inestimables, como también es inestimable para Colombia que el éxito internacional de la historia de superación de Betty, basada en el humor de los colombianos y su inagotable talento, se diera justo cuando el país estaba pasando por su peor momento en décadas y para algunos de su historia. Fue también en esta época, en la época de Betty, cuando Colombia empezó a buscar en las industrias de la creatividad una oportunidad para el desarrollo. Pero antes de entrar en detalles, quiero detenerme en estas Bettys, en las otras Bettys de Latinoamérica y el Caribe. Ellas representan poco más del 50% de los 107 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que hay en toda la región. 8,4 millones de los cuales son colombianos. Esto significa que más de 10 millones de latinoamericanos y caribeños se suman al mercado del trabajo cada año. Casi un millón de ellos lo hará en Colombia. Como Betty, nuestros jóvenes se preguntan hoy qué tan reales son sus expectativas de superación, cuando casi la mitad de ellos no termina la educación secundaria. Más del 30% vive bajo la línea de pobreza y la tasa de desempleo juvenil es 3 veces mayor que la de los adultos. La buena noticia es que de ellos se trata el bono demográfico, es decir, cuando nuestra fuerza laboral crece más rápido que la población dependiente. Y esto permite a nuestros gobiernos invertir más recursos en mejorar la productividad de su gente sin necesidad de recortar los programas de apoyo social. En condiciones normales, este bono es una oportunidad para un acelerado crecimiento económico, impulsado por procesos de industrialización y urbanización, tal como lo demostraron la experiencia de los tigres asiáticos y China en las últimas 3 décadas. Ahora, lo que nos diferencia de ellos, además de muchas otras cosas, es que América Latina es una de las regiones más urbanizadas y relativamente industrializadas del mundo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos empleos? ¿De la industria? Tal vez. No es tan claro. De la agricultura, al parecer es menos claro todavía. Y de hecho, la participación de las manufacturas y la agricultura en la creación de trabajo ha venido disminuyendo los últimos 50 años. Y por otra parte, el sector público tampoco ha crecido de tal manera de poder absorber esta fuerza de trabajo. Y este es un patrón que se repite en toda América Latina, aunque obviamente con diferencia. A esto hay que sumar, vamos a volver, a esto hay que sumar que de acuerdo con McAfee y Eric, un apellido muy difícil para mí, Brynjolfsson o algo así, en su libro The Second Machine Age, la segunda era de las máquinas, ellos dicen que los próximos 25 años se van a automatizar entre el 25 y el 50% de los trabajos que conocemos hoy. Entonces está claro que para afrontar este desafío tenemos que ser muchísimo más creativos. Y afortunadamente lo somos. Desde mediados de los 80 se ha acumulado evidencia abundante que demuestra que la contribución de la economía naranja es mucho mayor de lo que se pensaba. Más aún, desde que la revolución digital empezó a consolidarse hace aproximadamente 15 años, el crecimiento de estas industrias ha sido consistentemente mayor que el de la economía en su conjunto. La prueba de fuego llegó con la gran recesión del año 2008, a partir de la cual se demostró que estas industrias fueron mucho más resilientes a la crisis. No solo eso, las actividades creativas no solo se contrajeron menos, sino que fueron las primeras en reaccionar en la creación de empleo una vez que ya empezaron a mejorar
los índices. Ellas preservaron y expandieron oportunidades de trabajo con mayor consistencia en toda la etapa de recuperación. Entonces, parece una paradoja que en medio de la globalización que dice que borra la identidad de los pueblos haya aparecido contraintuitivamente nuestra identidad, nuestro patrimonio como la fuente de una industria que se basa principalmente en la creatividad, en las identidades de los pueblos. Ahora, si bien yo sé que aquí hay algunos ya conocedores de la economía naranja, les quiero comentar qué es lo que entendemos nosotros, qué es lo que llamamos nosotros en el BID economía naranja. Y con ella nos referimos a las industrias culturales y creativas, es decir, las artes escénicas como el teatro, las orquestas, la danza, la industria editorial, las artesanías, las fiestas populares desde los carnavales hasta las ferias y los festivales de todo tipo, que sé que aquí en Colombia son abundantes y fascinantes, el cine, la música, el arte culinario y por supuesto la televisión y las telenovelas. Todas actividades que tanto atraen a la juventud y que se basan fundamentalmente en la creatividad y están asociadas siempre a la expresión de identidad. También podemos decir que en estas industrias están el diseño, la moda, los videojuegos, la publicidad, el desarrollo de software y toda una generación de nuevas creaciones que prometen ser cada vez más interactivas y productivas. Todas ellas, de manera directa o indirecta, generan la producción y distribución de bienes y servicios basados en la propiedad intelectual. Y este es un punto muy importante. Es decir, hacen parte de una cadena de valor que transforma ideas en bienes y servicios cuyo valor simbólico es mayor que el de su uso. A esto en el BID lo hemos llamado las mentefacturas. En otras palabras, estos productos nos proveen, cuyo valor es intangible y difícil de medir. Estos productos se definen por ser bastante intangibles y difíciles de medir, y cuando no podemos medir algo como la cultura, con frecuencia nos preguntamos, vamos a ver. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646.000 millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla.
¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. Bueno, si estas cifras ya de por sí son impresionantes, hay otras cifras que también lo son, podemos seguir. En América Latina, hoy por hoy, este es un sector que contribuye con más de 177.000 millones de dólares en valor agregado al año. Esto equivale aproximadamente al PIB de Perú en el año 2011. En América Latina, también es fuente de empleo considerable, generando oportunidades para más de 11 millones de latinoamericanos y caribeños. En Colombia se calcula que se trata de un sector que, empleando casi 1.300.000 personas, aporta más de 24 billones de pesos del país cada año. Junto con este reconocimiento creciente de que estas industrias son significativas en términos económicos, hay ya una convicción de que estas también son esenciales para mantener la identidad cultural, y esto es importante, de los países y de sus comunidades. Algunos se preguntarán por qué es importante esto, y nuestra respuesta no es solamente por este valor romántico o que siempre ha sido esgrimido por la gente del sector de la cultura, sino que en un mundo cada vez más globalizado y automatizado, creemos que la ventaja competitiva esencial es aquella que no depende de la abundancia de materias primas o de mano de obra barata. La clave es el reconocimiento y el adecuado manejo de los recursos intelectuales que se derivan de nuestro patrimonio cultural y de su transformación de bienes y servicios con un valor agregado único, el cual no puede ser reemplazado por una máquina y que solo puede ser imaginado por un latinoamericano. Para ilustrar la importancia de la economía naranja, más allá de estas cifras macroeconómicas impresionantes, no encuentro mejor manera que hacerlo con la historia de Daniel Montoya, a quien conocí hace casi un mes. Daniel, como guatemalteco, descubrió una parte importante de su identidad en los códices, en el Popol Vuh, en las monumentales ruinas mayas y en las crónicas que describían este fascinante contacto entre el viejo y el nuevo mundo. Como niño, Daniel creció como muchos otros de su generación, no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China, África, pasando horas con los videojuegos, tal vez como hacen los hijos de ustedes, y quizás, sospecho, algunos de ustedes también. Pero enfrentado a estos videojuegos, él se preguntaba por qué él no podía reconocerse, él no se veía en estos juegos, y decidió, más grande, ya convertido en un empresario, transformar esto, combinar esto con esto. Y de esta manera creó un juego que se llama Mayan Pits, el primer videojuego que revive el juego de la pelota precolombino y lo pone en la palma de nuestras manos a través de una aplicación para tabletas electrónicas y soportes móviles. Ahora bien, en su emprendimiento, Daniel debe enfrentar, al igual que los héroes de su juego, a varios enemigos. Es imposible que yo les cuente cuáles son todos sus enemigos, pero voy a referirme a dos de ellos. Y son dos de ellos en los cuales el BID está trabajando para que Daniel pueda ganar esta batalla y ojalá este juego. El primer gran enemigo de Daniel es que desde el punto de vista de muchos economistas y diseñadores de políticas públicas, Daniel hace parte de un sector que comercialmente se considera invisible.
Ya hemos visto que se trata de un sector significativamente más importante en términos económicos de lo que normalmente se acepta y por tanto esta invisibilidad debe desaparecer. Y esto lo confirman varios estudios que se han hecho desde el BID. Este es un estudio pionero que se hizo en el año 2007 sobre las industrias culturales en América Latina y el Caribe. Bueno, nuestro bestseller y éxito de taquilla, La economía naranja, una oportunidad infinita, el libro más descargado en la página web del BID, lo que habla de algo. Y en el año 2014, esta colaboración con la Organización de Estados Americanos y el British Council, titulado El impacto económico de las industrias creativas en las Américas. El reto es continuar generando conocimiento. Para dejar de ser invisibles, tenemos que generar conocimiento desde el interior de los países y de la mano de otras organizaciones para que una vez por todas nos quitemos de la cabeza la idea de que la cultura no vale nada. El segundo gran enemigo de Daniel es que su mercado natural se encuentra aún en proceso de desarrollo y no cuenta con las condiciones de escala y profundidad necesarias para darle sostenibilidad a sus proyectos. Él no cuenta con un ecosistema para desarrollar su producto. Por un lado, y esto es un tema que nos toca a todos, parte importante, las personas creativas con las cuales yo me he relacionado durante toda mi vida, a las personas creativas por lo general no les gusta hablar de dinero, es más, les parece de mal gusto. Esto de combinar la cultura con el dinero, no. Y es importante entonces acercar estos dos mundos que no son incompatibles de ninguna manera. Y es fundamental explicar que la cultura y la economía son dos caras de una misma moneda, que vemos una a la vez, lo que no significa que no estén unidas y se complementan y necesitan. Es por esto que los creativos también tenemos que trabajar con los creativos para que puedan juntarse con otros expertos, abogados que les ayuden a garantizar sus derechos de autor, managers que busquen oportunidades y otros creativos que sumen esfuerzo. Y claro, también está un tema importante, la dificultad de acceder a capital semilla, que es necesario para crear y hacer crecer estas empresas. Sobre todo cuando hay un mercado en que la propiedad intelectual incipiente, con un régimen de propiedad intelectual incipiente que hace imposible apalancar recursos con base a derechos de licencias o regalías. Entonces, la necesidad de nuevas políticas industriales y culturales dirigidas a esta industria es clara. Sin embargo, por lo general, en América Latina se observa una desconexión entre la actual política del Estado y las necesidades del sector. Tradicionalmente, y es lo que hemos visto, las políticas culturales, que normalmente se centran en los ministerios de cultura, también se centran en dar subsidios a instituciones culturales, pasando por alto las oportunidades de construir una verdadera industria. No existe tampoco, o muy incipientemente, una conexión con empresarios locales. Pero hay buenas noticias. Hay países que ya han implementado algunas políticas exitosas, desde facilitaciones fiscales como la exención de impuestos para la importación de insumos a la producción, hasta subsidios directos o indirectos para la distribución, por nombrar algunos. Estos subsidios no son exclusivos de las industrias culturales y creativas, han sido aplicados en otras industrias pesadas a lo largo del siglo XX en nuestros países y no han generado ningún escozor en los empresarios cuando ellos se han visto beneficiados. Así es que podemos luchar por ellas. Casos exitosos como el de la industria del cine argentina, con un Estado comprometido en toda la cadena, desde la creación hasta la exhibición, pasando por la producción y distribución, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Dentro de sus éxitos podemos destacar El hijo de la novia, Relatos salvajes y la oscarizada
El secreto de sus ojos. Además del amplio reconocimiento internacional, el éxito de taquilla, que ha generado beneficios económicos indudables a la sociedad y han superado las inversiones y subsidios realizados por el Estado, este modelo demuestra que hoy día esta es una industria en Argentina que ya empieza a autofinanciarse a través de una serie de mecanismos fiscales. Y tenemos que decir también entonces que además de que el Estado genere política, es necesaria la inversión privada. Y en especial porque estas industrias están constituidas principalmente por empresas pequeñas. Uno siempre tiende a pensar en la televisión, en las grandes cadenas, pero la verdad es que si uno las ve en su conjunto son más bien industrias pequeñas. En el BID, pensando en esto, hemos empezado a trabajar en esto y nos hemos apoyado en socios como Google o Alibaba para lanzar una plataforma llamada Connect Americas, que es la primera red social empresarial de las Américas dedicada a promover el comercio exterior y la inversión internacional para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a fortalecer sus negocios. Las industrias creativas están empezando ya a formar parte de esta red. También estamos comprometidos con la promoción de espacios de intercambio entre emprendedores, creativos e inversionistas, respaldando hackatones en toda la región y desarrollando una plataforma de promoción de innovación que llamamos Demand Solutions o Idear Soluciones, que ya va este año en su tercera versión. En Washington se va a hacer a finales de septiembre y va a tener su primera versión en la región, en el Perú, en noviembre. Bueno, cada sector de la economía, no solamente los videojuegos de que hablábamos, comparten desafíos muy similares. Y pensamos que estos desafíos son oportunidades para la intervención de los gobiernos, de la mano del sector privado, de la sociedad civil y de las instituciones financieras y de desarrollo. Hay una necesidad de un enfoque exhaustivo, de políticas estructuradas e intervenciones programadas que apunten a mejorar las condiciones y las perspectivas de esta industria, y esa es la misión que nosotros nos hemos impuesto. Es necesaria una estrategia integral de apoyo a su ecología, tanto en el interior de los países como desde las instituciones financieras internacionales. Y aunque suene repetido y no es Alzheimer, quiero insistir que las industrias culturales y creativas constituyen uno de los sectores de la economía que crece más rápidamente a nivel global. Aquí hay una oportunidad. Si los países de América Latina quieren alcanzar un crecimiento balanceado de sus economías, es de vital importancia que estas industrias sean fomentadas. Ellas representan un potencial que aún no ha sido explotado, o al menos recién está empezando a ser explotado. Si la región quiere incrementar su competitividad en este ambiente de constante cambio, es importante que ponga atención y entregue las condiciones necesarias para que prospere la creatividad y la innovación en una cultura de emprendimiento. En este sentido, es crítico entender el papel central de las ciudades en este nuevo paradigma de desarrollo. Las industrias culturales y creativas son principalmente idóneas para apoyar y promover el desarrollo local. Surgen en las ciudades. Son más intensivas en mano de obra que en capital y tienden a interconectar comunidades al interior de las ciudades y de las regiones que los rodean. Y hoy, de la mano de las tecnologías de la información y las comunicaciones, esta predisposición a consolidar nichos concentrados geográficamente se está liberando, proyectando las ideas y contenido mucho más allá de las fronteras nacionales. A estas ciudades que enfocan su modelo en un desarrollo privilegiando las mentefacturas, como les comenté, sobre las manufacturas, las llamamos en el BID Creatópolis. Y para convertir a nuestras ciudades en creatópolis, debemos hacerlas nacer. La N de negocios. Las creatópolis son ciudades que estimulan la creación de hubs y clústeres. Ya aprendí que clústeres se españolizó, donde emprendedores y creativos con diferentes intereses y capacidades se puedan encontrar, aumentando las posibilidades de la fertilización cruzada de ideas,
y competencias que hace posible el surgimiento de nuevas ideas. Y esto aplica tanto para la generación de manufacturas más complejas y con mayor valor agregado, como para la experimentación con nuevos modelos de negocio. Tenemos también la de atracción. Para ser una creatópolis, una ciudad necesita ser un lugar donde se concentra la materia prima de las mentefacturas, es decir, los creativos. Ahí ellos se sienten validados y empoderados para expresar sus ideas. Estos creativos son trabajadores de cuello naranja y son intrínsecamente diversos y valoran los lugares en los que hay ausencia de censura, diversidad cultural, sexual, política, étnica y religiosa. Ahí esta es tolerada, más aún es celebrada. C de comunicaciones. En una creatópolis se necesita que sus ciudadanos en general y sus creativos en particular tengan acceso amplio y económico, por ejemplo, a una banda ancha, verdaderamente ancha, a un transporte público barato, a unos medios de comunicación activos, abiertos y diversos. Sin estos vasos comunicantes, ningún hub, ninguna inversión hará que estos emprendimientos lleguen a los mercados y tengan sostenibilidad. E de educación. Recién les comentaba cómo la automatización nos plantea un reto enorme. Pero no es solamente la automatización. Una creatópolis tiene que anticiparse a estos retos, asegurando el acceso a educación profesional de más alto nivel, con calidad, además de ofrecer opciones para el desarrollo constante de habilidades y el desarrollo de talentos para una serie de tareas intermedias. Esta es una industria que requiere un montón de habilidades y conocimientos más sofisticados. La cantidad de funciones para la creación de estas mentefacturas no solo es amplia y compleja, sino que cambia constantemente. Por lo tanto, sus trabajadores deben estar capacitándose todo el tiempo y contar con una gran flexibilidad y capacidad de adaptación. R de reconocimiento. Una creatópolis no será una ciudad creativa cuando una campaña lo diga así, sino cuando los habitantes se identifiquen como parte de una comunidad que privilegia la creación y la circulación de ideas, de mentefacturas, y cuando la calidad de estas sea reconocida no solamente por ellos, por los ciudadanos y los creativos, sino que sea reconocida más allá de sus fronteras nacionales y regionales. La buena noticia, nuevamente, es que esto ya está sucediendo. En algunos de los hubs digitales que se encuentran, que podemos nombrar como las primeras creatópolis, les voy a dar un par de ejemplos. La primera es el Distrito Audiovisual de Buenos Aires, que fue creado en el año 2011 para fomentar la industria audiovisual y creativa, que se centra en la producción de cine, televisión, publicidad, animación y videojuegos. Con él se han atraído a 130 compañías, generando abundantes empleos y exportaciones y proporcionando capacitación para pymes, empresarios y estudiantes. Se dice que en Buenos Aires 1 de cada 10 empleos sale de estas industrias culturales y creativas. Segundo, este me lo voy a saltar porque no sé si vamos a tener tiempo, pero Porto Digital, la voy a nombrar, fue creada en el año 2000, también enfocada, todas sus inversiones públicas y privadas se enfocaron a las industrias creativas en los sectores de videojuegos, multimedia, animación, cine, música, diseño, fotografía, software y servicios TIC. Los resultados han sido muy alentadores. Y tercero, esto es un proyecto en el que actualmente está trabajando el BID, lo está apoyando, que es el denominado Guadalajara Ciudad Creativa Digital. Esta es una intervención de revitalización urbana orientada a proyectar la ciudad como un hub para las industrias creativas de medios digitales, incluyendo la televisión, cine, publicidad, videojuegos, animación digital,
multimedia interactiva e e-learning. Y esto es solo el comienzo. De la misma ciudad que entendemos que las ciudades, de la misma manera que entendemos que las ciudades serán el espacio central para el desarrollo de la economía naranja, también sabemos que las políticas concertadas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil deberán abordarse con mayor integralidad y transversalidad. Con este fin hemos propuesto 7 ideas a las que nosotros llamamos las 7 Is. No me voy a detener largamente en ellas por el tiempo, pero la primera es la información. Debemos recabar mayor información para demostrar que esta industria genera valor económico, que es parte de la economía, y bueno, Colombia ha sido pionera en esto, con la creación de la primera cuenta satélite nacionales, que hoy día en América Latina, que va a la delantera de otras regiones, cuenta ya con 6 países con cuentas satélites para las industrias culturales y creativas. Si bien tienen diferencias, pero es algo muy relevante. Ahora bien, que tengamos toda esta información que nos confirma la importancia de la contribución económica de la economía naranja no es suficiente. Y es también, aquí hay una responsabilidad del sector privado. No es solamente recabar todos estos índices macroeconómicos, sino que también hay que compilar y analizar cifras sobre el funcionamiento de estas industrias creativas, porque de lo contrario será muy difícil determinar cuál es el éxito real del modelo de negocio, su replicabilidad y escalabilidad. Esto parece. Segundo, instituciones. No hay ningún sector que no sea tal, que no tenga una institucionalidad. Lo que es interesante es que esta institucionalidad en este caso tiene que componerse de elementos del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, y tiene que contar con un grado de legitimidad entre quienes generan cultura con fines comerciales y no comerciales. Entonces, la verdad es que en la economía naranja, históricamente, o en las industrias culturales, siempre se pensaba que el Estado tenía la mayor responsabilidad en su promoción, etcétera, en el pasado. Hoy día esto está cambiando este modelo, y se ve en esto una aproximación mucho más integral. Nuevamente Colombia va a la delantera. Y lo importante del trabajo que ha hecho Colombia es que es un modelo interesante de aprender, replicar en otros países. Es fundamental entonces que se apoye la creación y consolidación de agremiaciones para otros grupos de actividades como artes escénicas, etcétera. Pero todo esto lo que nos enseña es que no se trata de un solo sector, sino que es un sector amplio y diverso. Y es un sector que debe cooperar para crecer y competir. Por una tercera I es la industria. Ya les conté la importancia de los hubs y los clústeres al hablar de las creatópolis. Y con eso en mente, imaginémonos un triángulo de innovación sostenible. En uno de los vértices están los creativos, en el otro están los emprendedores buscando oportunidades y nuevos mercados, y en el tercero están los inversionistas de riesgo. Para que esta relación funcione, es importante que todas las partes reconozcan y se reconozca la importancia de la otra, que la otra trae a la mesa. Muchas veces hay muchos prejuicios todavía en este triángulo que deben ser trabajados para poder escalar y crecer en estos negocios. La cuarta es la infraestructura. Y aquí es importante porque toda esta creación se da también en fuertes formas de comunicaciones físicas y virtuales, y por eso es importante toda la infraestructura dedicada, los teatros, centros culturales, salas de cine. Puedo extenderme largamente. Por último, la quinta, me quedan 3, es la integración. Para nadie es un secreto que Latinoamérica es enorme. Sin embargo,
es bastante las escalas necesarias para estos negocios. Hay varias propuestas que nosotros tenemos, no me voy a detener ahora en ellas, pero sí es importante como tema en el que hay que reflexionar. La sexta es la inclusión. Cada vez más se hace más claro que las mentefacturas generan externalidades positivas porque contribuyen a mejorar la calidad de vida tanto de los lugares donde se generan como en los lugares donde se consumen. Adicionalmente, acercan identidades culturales y nos ayudan a realzar la imagen y el prestigio de nuestros pueblos, mientras juegan un rol crítico en la cohesión social, en el sentido de pertenencia y en la construcción de ciudadanía. Y por último, la inspiración. Es importante, Malcolm Gladwell dice que se necesitan más de 10.000 horas de práctica para hacerse realmente bueno en algo. Es decir, no existe el éxito de la noche a la mañana. Para tener éxito en esto hay que trabajar, acumular y aprender. Por lo tanto, la inspiración es muy importante. Y esto hace este círculo virtuoso del que nosotros hemos hablado. Como también salía en el video, y lo recalco nuevamente, durante el siglo XIX nos perdimos la revolución industrial. Durante el siglo XX llegamos tarde o rezagados a la revolución tecnológica y hoy tenemos la oportunidad de empoderar a nuestros jóvenes para que nos lleven a liderar la revolución digital y podemos hacerlo. Hace poco más de un año murió Gabo, uno de los latinoamericanos más universales que ha existido. Su obra nos ayuda a ilustrar este punto. Macondo, un pueblo mítico que no puede ser más local en la realidad de sus características físicas, a la vez representa lo más universal de nuestras aspiraciones humanas. Gabo entendió cómo el entorno que lo acompañó desde niño era aquel que lo llevaría más lejos. De la misma manera, Daniel Montoya, el chico guatemalteco, encontró en su entorno próximo la forma de compartir con otros, en un lenguaje universal, la identidad de la que se siente tan orgulloso. Mientras tanto, Betty nos enseñó que la belleza de nuestra propia identidad es mucho más grande y nos puede llevar mucho más lejos de lo que jamás nos imaginamos. Los invito entonces a que se suman a nosotros a exprimir la naranja, que pasen la voz. Aquí tenemos algunos de nuestros. Y muchas gracias. Quedan poquitos minutos para preguntas, pero... Sí. Dentro de este esquema de economía naranja, ¿entran los tipos de conciertos y estos tipos de espectáculos o eso ya hacen parte de la economía de espectáculos? Entran, también hay algo aquí, los países miden en estas cuentas satélites, no están los mismos parámetros en todas. Por ejemplo, en Argentina incluyen también el catering para los conciertos, no así en otros países, pero sí, los conciertos están considerados dentro de estas industrias culturales y creativas. Y ahí hay un tema interesante, por ejemplo, creo que fue acá en Colombia, que a los artistas internacionales, por traerlos, se cobraba un impuesto de un 33% que se bajó al 8%. Y eso permite contar con una oferta y con un mercado que va creciendo enormemente y fomentando ese mercado en el país, que genera un montón de otras externalidades. ¿Qué parece que idea esta tendencia? A mí me parece, más allá de lo que en lo personal, lo veo realmente como una oportunidad. He trabajado en cultura toda mi vida y entonces he visto todas estas caras. Lo que me parece interesante es que existe hoy día un interés real de los gobiernos, de muchos sectores de la industria, de entrar en esta tendencia. Incluso desde
sentados en el BID, vemos cómo ya existe una presión de los gobiernos por empezar a tocar estos temas ya en términos de sus créditos, etcétera. Hay gobiernos que están utilizando las industrias culturales y creativas como parte de sus estrategias de desarrollo, en especial el Caribe, pero hay muchos países. Entonces la verdad es que lo veo como muy promisorio, tiene muchos desafíos, sobre todo la transversalidad de la integración interministerial, como lo ha hecho Colombia, pero también con el sector público, con el sector privado y la sociedad civil. Solo no funciona. Sí. En Colombia hemos tenido algunas experiencias nuevas en ese tema. En particular en Cartagena hay dos experiencias que son bien llamativas, que son el Festival de Música Clásica, que tiene 10 años, este año cumplimos 10 años, y el segundo es una Bienal de Arte que se creó el año pasado, de muy alto nivel, muy parecida, digamos, como al estilo de la de Venecia y demás. Uno de los grandes retos que hemos tenido es el de medir el impacto social de esas iniciativas. Sí. Porque la gente dice, no, claro, el Festival de Música Clásica lo que hace es que recibe 700 personas, casi siempre de altísima capacidad adquisitiva, en un teatro muy bonito, en un teatro muy confinado, pero la ciudad no recibe, digamos, beneficios grandes. Yo he tratado, digamos, yo pues, soy fundador de este festival y la Bienal también. Yo he tratado de hacer como evaluaciones de impacto a nivel, y siempre es complejo, digamos, y casi siempre las evaluaciones sociales, el BID que ha hecho con eso, sería muy útil poder tener metodologías disponibles alrededor de, bueno, qué le significa un concierto a una ciudad, qué le significa un festival a una ciudad, qué le significa tener o no tener, por ejemplo, un clúster de postproducción fílmica. Es decir, hay como todo un tema que es un reto que además no hemos logrado verdaderamente como apropiar y además vendérselo con el resto de la sociedad. Exactamente, bueno, es un reto. En el BID se han desarrollado algunas cooperaciones técnicas para medir impacto, no sé si específicamente sobre este tipo de conciertos, etcétera, pero sí sobre actividades de esta industria. Y también el impacto de iniciativas que van mucho más allá, por ejemplo, de las orquestas para jóvenes en riesgo. Bueno, aquí está Batuta también. Todas las externalidades positivas que tiene, que son muy difíciles de medir, pero sí hay mediciones que se están haciendo, y con todas estas nuevas creatópolis, como nosotros las llamamos, también hay parte del proyecto, y casi la parte más importante es la medición. Pero fíjate que el reto, y de pronto hasta vale la pena pedirle al BID que nos acompañe en eso, porque tú, en el festival tenemos, cada año tenemos, este año pasado tuvimos 30 conciertos, no es un concierto, son 30 conciertos. Tenemos más de 700 horas de clase, por ejemplo, dadas por los profesores internacionales que vienen a jóvenes talentos, digamos, profesores del más alto nivel mundial, a jóvenes talentos colombianos de 7, 8 o 10 años que están teniendo acceso a los mejores violinistas del mundo. Tenemos los conciertos públicos y gratuitos en las plazas. Es decir, es un ejercicio donde valdría la pena que se interesaran. Si el partido es interesante, para nosotros sería tremendamente interesante poder hacerlo también. Batuta, por ejemplo, es uno de los grandes beneficiarios de esto. Nosotros siempre le hemos abierto un cupo especial a Batuta, y tenemos una orquesta especial que es la orquesta de jóvenes que trabajan con Confenal, con el puerto en Cartagena. Tenemos más de 300 jóvenes haciendo eso. Es decir, en realidad hay como una serie de cosas que en la medida en que uno logre demostrarle al resto de la sociedad, porque nosotros estamos convencidos, pero uno logre demostrarle al resto de la sociedad el potencial o el beneficio de hacer estas cosas que no son solamente el placer de uno, de la élite. Exacto. Bueno, ahí es interesante, en el caso de Colombia específicamente ha habido una cooperación técnica importante, un FOMIN, un proyecto FOMIN que se hizo con la ciudad de Cali, en ciudades creativas, y ahí se obtuvo bastante información de evaluación, o sea, sería importante revisitarlo, y esa tuvo también unos pequeños proyectos otros proyectos que se hicieron en Popayán, Cartagena. Ahí puedo perderme porque había una ciudad con un nombre muy difícil, pero sí sé que hubo. Pero en todo caso, hay experiencias de evaluación de impacto. Exacto, creó una empresa. Que proyecto que Trinidad nos cuenta creó una empresa que se llama Industrias Culturales de Cali, que abarca todos los... Exacto, ya no está el fondo del FOMIN ahí, pero la sostenibilidad del proyecto se mantiene, pero sí
creo que sería importante, nosotros estamos recabando la información de todos los proyectos en que el BID ha participado que han tenido un componente de cultura en los últimos 20 años. Estos hacen alrededor de 1.3 billones de dólares, pero lo que es interesante es que normalmente en un comienzo eran para recuperación patrimonial, etcétera. Lo que hemos visto en los últimos 5 años es que estas cooperaciones técnicas son ahora en industrias creativas, lo que nos dice que hay un cambio también en cómo se está percibiendo la cultura, no solamente en el tema patrimonial, sino que ya como un agente activo en la economía, un generador de empleo, y que además va a diferenciar nuestras economías agotadas ya de sus materias primas, etcétera. O sea, estamos entrando ya en una economía del conocimiento donde la cultura y nuestras identidades tienen un rol protagónico, es lo único que nos puede diferenciar. Estamos convencidos. En todo caso, La economía naranja es un libro que puedes, odio decir palabras en inglés, bajar, descargar de la página del banco. Pero de todas maneras, si quieres yo te doy mi tarjeta, me escribes y te puedo decir en dónde puedes encontrar información sobre evaluaciones. Y no solamente las que tiene el BID, hay otras instituciones en América Latina que lo están haciendo por su cuenta con resultados bien sorprendentes. Existe una institución en Chile que se llama el Teatro del Lago, que hicieron una evaluación que veía cuál era el retorno de la inversión por cada dólar que ellos invertían, y era de $2. Por lo tanto, invertir en cultura a veces es mucho mejor que invertir, no sé, en la fruta o en otras industrias. Así es que, además de todo el resto de beneficios asociados, no siempre medibles, pero de todas maneras. Muchas gracias a ustedes.